Muy buena tarde tengan todos ustedes. Vamos a iniciar una serie de lecciones que llevan por título La simiente de la serpiente. Y vamos a iniciar por el prólogo, que dice así: Es un honor para mí tener que informar sobre aquellos temas que suponen un desafío. Te pido que no continúes escuchando esto si dependes de tus actuales creencias o si sientes que no puedes lidiar emocionalmente con lo que de verdad está pasando en el mundo, el cual es tu hogar. ¿Estás preparado? Preferiría no tener que explicar esta información porque complica la historia, pero es mi labor. Aquí es donde me llevan las pruebas. Cuando somos niños, nuestras madres nos explican que los bebés vienen de la cigüeña y a medida que maduras, entiendes que hay realidades que por naturaleza no podemos asimilar debido a que somos infantes y que hay cosas que solo se entienden mediante la madurez. En este caso, de las dos simientes sucede igual. Solo a través de la madurez interior podremos comprender lo que hay detrás de la ilustración alegórica que se nos da acerca del huerto del Edén y el juicio posterior. Aperitivo o inmoralidad. La actividad inmoral en el huerto del Edén nos concluye a la respuesta lógica del juicio implacable, no por comerse una manzana, sino por lo más aberrante de las situaciones en la que la serpiente antigua se adjudicaría descendencia en su idilio con Eva. El fruto de esta fornicación fue Caín, que sería el primogénito de una fecundación heteropaternal, en la que compartía vientre conjuntamente con Abel. Hoy en día sabemos que la superfecundación puede ocurrir cuando la mujer produce más de un óvulo. En este caso, si mantiene relaciones sexuales con distintas parejas, cada óvulo podría ser fecundado por espermatozoides de diferentes progenitores. A lo largo de esta obra expondré unos cuantos argumentos que pondrán en duda la visión que tenemos del jardín del Edén. Espero que pueda abrir su corazón y entender este misterio que ha estado oculto durante centurias, mas hoy ha llegado el momento crucial para ser expuesto sobre el escenario público. Por último, si sientes que lo que crea que está pasando en el mundo es tanto físico como espiritual, y sin embargo no puedes resolver el enigma de qué es lo que se mueve debajo del escenario, entonces ponte cómodo porque esta información es para ti. El problema no es que la gente sea ignorante, el problema es que los jóvenes son educados solo para creer en aquello que se les ha enseñado y nunca educados para cuestionar aquello que se les ha enseñado. Así damos parte a la introducción. Por muy utópico que parezca, todas las culturas ancestrales contienen historias donde narran un pasado remoto de una época dorada. Un ejemplo es el poeta griego Hesíodo, el cual describió perfectamente el mundo antes de la caída del hombre. Los hombres vivían como dioses, sin vicios, ni pasiones, sin vejaciones, ni contrariedades, en una armoniosa compañía con seres divinos. Pasaban los días con tranquilidad y alegría, convivían con una igualdad perfecta, unidos por la confianza y el amor mutuo. La tierra era más hermosa que ahora y producía espontáneamente una abundante variedad de frutos. Los seres humanos y los animales hablaban el mismo idioma y conversaban entre ellos, telepatía. Los hombres se consideraban niños con 100 años de edad, no tenían ninguna de las enfermedades características de la edad y cuando accedían a regiones de vida superior, era como un sueño apacible. Se podría decir que efectivamente, antes de la estrepitosa caída del hombre, la creación en general era toda buena. En efecto, algo extraño sucedió, un altercado que se escapa de nuestra percepción y que impide al lector de la Biblia ubicar correctamente las piezas del vasto rompecabezas. Me gustaría no tener que explicar esto,
porque perturbaría el paradigma oficial, ese que se disfraza de verdad absoluta, y que no es otra cosa que fábulas para desviar la atención central sobre el tema en cuestión, y que ignora las abundantes pruebas que evidencian la existencia de otra simiente entre nosotros. El clero profesional de la fe promueve la falsa ilusión de que la Biblia es un material complejo, confidencial y hasta peligroso, que solo expertos con credenciales pueden manejar. Pero sepa bien, mi estimado lector, que las Sagradas Escrituras no es un corto de casa privado para teólogos. No se trata de una cuestión exclusiva para especialistas, ni de un asunto particular de los maestros, pues la verdad es y será patrimonio de todos y para todos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las pruebas bíblicas sobre la otra simiente son innumerables, pero en estas primeras líneas quiero hacer un breve resumen sobre datos arqueológicos y leyendas del folclore popular respecto a las serpientes y dragones. Algunos datos arqueológicos confirman la versión de la simiente de la serpiente ante el ensordecedor silencio de los teólogos actuales. En la región de Mesopotamia existió una cultura llamada el Obeid, que data de 4000 años antes de Cristo. Un lugar donde se encontraron estatuillas de sus dioses que ilustran, por ejemplo, un lagarto erguido con un bebé lagarto en sus brazos. Esto se sitúa donde actualmente es Irak, y se estima que esta cultura es anterior a Sumeria y Egipto en la tierra de Sinar, de acuerdo con la Sagrada Escritura. Las culturas de Centroamérica tenían un dios serpiente alado llamado Quetzalcóatl. Los indios Hopi tenían el dios serpiente emplumado conocido como Baolinconga. Y la cultura nativa americana está impregnada de arqueología sobre serpientes. En la zona del Valle del Indo hablan en sus leyendas sobre los Nagas, que significa los dioses serpiente. Por otro lado, los egipcios tenían Nept, un dios con cabeza de lagarto, y en los jeroglíficos egipcios es muy común observar ilustraciones con serpientes. Luego, los fenicios tenían un dios llamado Ndambalá, Ngüedo, que se representa con una serpiente. Además, tenemos las leyendas del folclore oriental de dragones que lanzan fuego por la boca, y hasta la proa de los barcos vikingos que se decoraban con serpientes. ¿Pero por qué? Todo apunta a la que es sin lugar a dudas la serpiente más famosa, la del Jardín del Edén, y es debido a que todo tiene su origen y raíz en una pequeña discusión entre Eva, el dragón, y nuestro Adán como actor secundario. Además, no en vano el cuento legendario más famoso es aquel que un dragón secuestra a una princesa. El idilio entre Eva y la serpiente se repite de manera fractal en todos los cuentos y leyendas de nuestra cultura. Fácilmente podrá encontrar en librerías un cuento para niños donde el argumento de la narración sea un dragón que secuestra a una princesa cuyo príncipe acude a su socorro. Son solo réplicas del amorío entre Adán y Eva, que a la postre le sería infiel, pues su damisela acabaría cayendo en las garras seductoras del dragón, desencadenando así lo que hoy llamamos la caída del hombre. Por nombrar un ejemplo superficial, el videojuego más vendido de la historia mundial es Mario Bros, que es un guión exacto sobre lo ocurrido en el Edén. De hecho, la marca Nintendo sabe lo que hace y dice cuando desarrolla una nueva versión del afamado juego llamado Super Mario Sunshine, donde Koopa Bowser tiene un hijo con la princesa Peach, melocotón, llamado Koopa Jr. En una de las escenas del videojuego, la princesa Peach le dice a Koopa Jr., yo soy tu madre. Del mismo modo que Eva es madre de Caín, es decir, una adaptación divertida de algo aberrante. Pues bien, Nintendo plagió el Génesis y le fue muy rentable. En fin,
es solo una anécdota antes de empezar a escudriñar a fondo y colocar las pruebas sobre la mesa. Punto número 2. Algo extraño sucedió en el Edén. Proverbios 25, número 2. Es la gloria de Dios ocultar una cosa, pero el honor de los reyes de investigar un asunto. Gloria al Eterno. El tema en cuestión no es algo sencillo de detectar. Nada más abrir el libro del Génesis, pues la mayoría toma de manera literal el pasaje de la serpiente, Adán, Eva y la manzana, y omite el misterio oculto detrás de las líneas, aunque básicamente es lo que dice la Biblia al principio para explicarnos cómo fue que llegamos a este lugar. Todo por culpa de un aperitivo frutal. Pero, a medida que avanzas en la cultura de la Biblia, comienza en ti una leve sospecha de que algo no cuadra dentro del esquema, sobre todo cuando llegas al Nuevo Testamento y apreciamos la manera en que Jesús y los apóstoles se refieren a los sucesos del Génesis. Por ejemplo, el apóstol Juan dice que Caín era del maligno y el Mesías llamó a los líderes de aquel entonces raza de serpientes, además de ratificarlo con una parábola, la del trigo y la cizaña, pues efectivamente existe entre nosotros otra simiente, otra semilla genéticamente distinta a nosotros. Y es aquí cuando el subconsciente te invita a rebobinar nuevamente todo y retomar otra vez la lectura del Génesis, esta vez con mayor madurez, lo cual te ayudará a quitarte la venda de los ojos. En realidad, no está mal explicar en primera instancia que lo sucedido en el huerto fue producto de un error en la dieta de Eva. También, cuando somos niños inocentes, nos cuentan que las cigüeñas son las encargadas de traer a los bebés. Ahora bien, el inconveniente surge si cuando eres un adulto sigues creyendo que un bebé lo trae la cigüeña. Entonces sí que tienes graves problemas. No obstante, Pablo dijo que todos en algún tiempo fuimos niños y bebíamos leche. Pero llegados a la madurez es necesario un alimento sólido. Por ende, la versión aperitivo manzana solo es la leche inicial. Mas cuando maduras comprendes que algo extraño sucedió en el Edén y la versión inmoralidad sexual es ese alimento sólido que necesitamos para despertar. Algo que nos ayudará a ensamblar adecuadamente las piezas del rompecabezas. Y a partir de aquí descubrirás por qué las casas reales europeas tienen tanto poder. O también, qué razones llevaron a Josué a cometer un genocidio contra los cananeos. Y por qué motivo este mundo se encuentra inmerso en un debate inmoral, donde las universidades arruinan el conocimiento, los gobiernos socavan la libertad y las religiones acaban con la espiritualidad. ¿Lo ves? Todo está al revés. Es obvio que la reacción de un niño ante una explicación detallada sobre cómo llegan los niños al mundo sería algo contraproducente. Todo lleva un proceso en función de la madurez. Es por eso que la primera impresión que se lleva cualquier cristiano ante la información que estoy brindando es fruncir el ceño, lo mismo que haría un niño. Cuando le expliques el significado de esperma, pues arrugaría sus cejas y se llevaría las manos a la cabeza. Es una reacción normal. Inclusive, con amigos cercanos que he compartido este conocimiento sobre la actividad inmoral en el huerto del Edén, algunos me han llegado a decir que lo mío es otro evangelio, pero yo les contesto que no se trata de otro evangelio y que solamente cambié de alimento. Reconozco que es un poco chocante, quizás estás en un par de días inmerso en una disonancia cognitiva, pero al final del trance verás que con esta clave podrás ahondar mejor en los misterios del reino de los cielos. Gloria al Shaddai, viva nuestro Elohim. Antes de explicar la parábola del trigo y la cizaña, el Mesías de Nazaret dijo lo siguiente: declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. La parábola del trigo y la cizaña es una explicación homogénea que resume el funcionamiento de este putrido sistema.
Y aquí Jesús ofrece con esta parábola una versión más amplia sobre lo sucedido en el huerto del Edén y la respuesta a un misterio oculto desde la fundación del mundo. Hoy poca gente tiene hambre por alimento sólido, por lo cual les produce inanición existencial. Es recomendable que leamos los capítulos del 2 al 4 del libro de Génesis para refrescar nuestra mente y podamos entender mejor este análisis sobre qué pasó en el huerto del Edén y por qué Dios les enjuiciaría con mano dura. Esto es importante porque a medida que avanza el reloj y nos adentramos al turbulento escenario político y social de este tiempo, nos vemos con la responsabilidad de comprender mejor aquellos misterios primigenios que son difíciles de asimilar para nuestra razón. Pues para comprender el presente debemos analizar minuciosamente la historia. Quizá haya algo que se le está escapando y para asimilar esta información deberemos ser pacientes. Desde ya advertimos que este libro no es para niños espirituales, sino para personas que están cansadas de este sistema dominado por el padre de mentira. Bien. Es fundamental comprender a plena cabalidad el libro del Génesis y despertar así correctamente nuestra percepción de asuntos como la actividad entre Eva y la serpiente y el seguimiento biológico de otra simiente, además de profundizar en la raza Nefilim, Rafaim y Giborim o la hibridación humana. Son algo primordial para nuestro crecimiento. De lo contrario, seguiremos bajo hipnosis cognitiva, atrapados en el engaño de una falsa creencia sobre una fábula de manzanas y serpientes que hablan. Génesis 4:1: y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he ganado varón por el Señor. Génesis 4:2: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Adán, ¿es realmente el padre de Caín? El verso parece bastante claro, pero yo le planteo lo siguiente: si Caín es hijo de Adán, ¿por qué no aparece en las genealogías de Adán? ¿O por qué el Mesías dijo literalmente que Caín era del maligno? Evidentemente, si asumimos que Adán es el padre de Caín, estamos diciendo que Adán era el maligno, y entonces aquí ya comienza a descuadrar todo el resto del esquema. Tengamos en cuenta que el pasaje del fruto prohibido es una metáfora para niños, pero cuando conocemos y crecemos podemos entender que en realidad Eva fue seducida por la serpiente, su interacción fue reproductiva y dio lugar al nacimiento de Caín, cuya semilla es de la serpiente. Luego Adán fue persuadido para unirse al acto, y entonces, cuando Adán conoció a Eva o tuvo una relación sexual con Eva, la mujer ya estaba embarazada de la serpiente. Esto se ha demostrado científicamente que es posible, y existen innumerables casos que se describen como fecundación múltiple o heteropaternal. Esto quiere decir que varios óvulos son fecundados en dos actos sexuales separados. De acuerdo a varios estudios, puede ocurrir por distintos factores. Uno de ellos es cuando dos periodos de ovulación ocurren muy seguidos y ambos óvulos son fecundados por dos hombres distintos. O también cuando el mismo periodo de la mujer ovula dos veces y entonces es fecundada por dos hombres diferentes. El año pasado se conoció, cabe aclarar, en el año del 2009 se conoció el caso de James Harrison, a quien en 2009 tuvo mellizos con su compañera Mia Washington. Sin embargo,
Fue ella quien comenzó a notar la diferencia entre sus hijos y decidió hacerse un examen de ADN en su ciudad, Dallas, Texas. El resultado fue el que menos esperaba. Uno de los mellizos no era hijo de James, su cónyuge, pues el día en que quedó embarazada había sostenido relaciones no solo con su compañero, sino con otro hombre. De acuerdo al reporte de la cadena Fox, el hombre le perdonó la infidelidad a su mujer y ahora responde por los dos bebés. A menudo les basta con comprender el sentido literal de la actividad en el huerto. Toman la idea de que Eva se comió una manzana de un árbol que estaba sembrado en el huerto, y que en el árbol vivía una serpiente con patas y que además hablaba. Entonces, del mismo modo, si creemos que el árbol de la vida era un tronco con ramas, debemos, bajo esta misma lógica, también pensar que cuando Jesús dijo que Él era el pan de vida, se refería a que Él era un trozo de harina horneada. Quizás sea hora de ya empezar a examinar los patrones de nuestra exégesis. Cuando paseas por un huerto, no es posible encontrar un árbol que tenga el poder de concederte la sabiduría mediante la ingestión de su fruto. Es lógico que la metáfora consiste en algo más allá de la simple conclusión de la desobediencia. La semilla de un árbol se encuentra en la fruta, y los árboles se reproducen mediante la polinización según su especie. No disponemos del dato teológico de cuántos años vivió Caín y Abel, ni cuánto tiempo pasó entre el parto de Caín y el parto de Abel, ni si fueron mellizos o si nacieron en momentos diferentes. Por lo tanto, el tema da lugar a un misterio listo para ser revelado, aunque dirás que si no lo pone la Biblia es porque no es importante, o también será quizá la intención del escritor del Génesis en ocultar y revelar a la misma vez, teniendo en cuenta que se está narrando una metáfora. El pasaje de Génesis 4, como evidencia de la paternidad de Adán, no es muy factible, ya que cuando la Biblia habla sobre genealogías, es muy explícita y contundente, no dando lugar a ninguna duda. Génesis 4:1: y conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he ganado varón por el Señor. En las demás genealogías que se mencionan en la Biblia, siempre se utiliza un vocabulario muy contundente para determinar las descendencias. Por ejemplo, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob a Judá. Entonces, si leemos despacio nuevamente Génesis 4:1, notamos que Adán es excluido de ser padre de Caín mediante el pronombre la cual, o sea, el pronombre la se refiere a ella y no a él. Son detalles gramaticales que debemos tener muy en cuenta, pues vemos que este mismo sentido semántico se utiliza en la genealogía de Jesús. Mateo 1:16: Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús. En pocas palabras, Adán era exactamente tan padre de Caín como José lo era de Jesús. ¿Lo ves ahora? Por ejemplo, si Adán hubiese sido padre de Caín, lo hubiéramos leído de esta manera: conoció Adán a su mujer Eva, del cual dio a luz Caín. Y a José hubiese sido padre de Jesús, lo hubiéramos leído de la siguiente manera: Jacob engendró a José, el marido de María, del cual nació Jesús. Pero como ya hemos comprobado, este no es el caso, y en ambos pasajes se utiliza el pronombre la cual, señalando quién es la madre, pero excluyendo de responsabilidad a Adán y José. De modo que el escritor deja la incógnita servida sobre la mesa, abriendo una puerta al misterio, es decir, la correcta utilización de un pronombre relativo sería de la siguiente manera:
el cual para José, la cual para María, los cuales para ambos. Ahora bien, es importante ir poniendo el énfasis adecuado en cada pasaje, pues la Biblia, cuando trata de genealogías, no da pie ni opción a ninguna duda. Prueba de esto es que en todos los pasajes donde se narra un salto de generación a otra generación, la Biblia lo hace de forma muy clara, utilizando términos muy evidentes, como en este caso. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob a Judá. Sin embargo, esto no sucede cuando explica la genealogía de Jesús o la de Caín. En Mateo 1:16 vemos que se habla de José siendo el marido de María, y aclara muy bien las dudas, pero no dice por ningún lado que José sea el padre de Jesús, ni tampoco da lugar a una interpretación sobre que Jesús fuera engendrado por José, sino que más bien se narra de manera idéntica a Génesis 4:1 sobre Adán y Caín. Insisto y repito, cuando la Biblia narra genealogías, utiliza una terminología muy indicativa sobre quién engendró a quién. Es una completa irresponsabilidad dejar en manos de un pronombre o nexo gramatical un asunto tan crucial. Desde luego, al no estar muy clara esta situación, es necesario recurrir a otros versículos del relato bíblico para comprender qué fue exactamente lo que sucedió en el Edén. Así, cuando nos dirigimos hacia los pasajes posteriores de la Biblia, encontramos que algo extraño sucedió en el Edén, que el relato del Génesis empieza a tomar otra connotación, otro color, y eso es lo que voy a analizar cuidadosamente en las siguientes páginas, hasta conectar todo el hilo histórico de manera armónica y coherente. Génesis 4:1 conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Génesis 4:2 después dio a luz a su hermano Abel. Génesis 4:25 y conoció de nuevo Adán a su mujer, y llamó su nombre Set. En estos 3 versos hay 3 hijos y solamente 2 actos sexuales. Porque cuando dice conoció, en el original hebreo se refiere a un acto sexual. Y según la estructura de la narración en Génesis 4, verso 2, debería decir, y conoció otra vez Adán a su mujer, y dio a luz a Abel. Es por esto que la alternativa a otra posibilidad existe, pues en el contexto general del capítulo deja entrever que efectivamente aquí hay gato encerrado. Primero, que el contexto del pasaje queda totalmente roto cuando Eva agradece el nacimiento de Caín, y tampoco el escritor del Génesis esclarece el enigma de si son o no mellizos, ya que en las genealogías Caín aparece en otro bloque distinto al de Adán, Abel y Set. Por tanto, el esquema otorga una etiqueta de bastardo para Caín. Primero Adán conoce a Eva y nace Abel, luego no hay agradecimiento. Otra vez Adán conoce a Eva y nace Set, tampoco hay agradecimiento. Pero nace Caín y agradece a Dios este parto. Sin embargo, no se le incluyen las genealogías de Adán. Raro, ¿verdad? Esto se debe a que el agradecimiento de Eva no venía inspirado por gozo, sino por culpabilidad. Este pasaje no es concluyente para demostrar que Adán es padre de Caín. Al contrario, solo deja dudas y evidencia que algo muy extraño sucedió en el Edén. Y si eres fiel a los demás pasajes del relato bíblico, descubrirás que nada es como nos lo explicaron. Por otro lado, tenemos textos oficiales que relatan de mejor manera lo sucedido en el huerto del Edén. Los Targums eran explicaciones de la Torá en idioma caldeo y arameo para el beneficio de aquellos judíos que parcial o completamente habían dejado de entender el hebreo. En Nehemías 8:8
se describe el uso de estos textos sagrados, los cuales describen literalmente sobre Génesis 4:1 lo siguiente. Targum, Génesis 4:1. Y Adán conoció a Eva, su esposa, quien fue preñada por el ángel Samael, y ella concibió y dio a luz a Caín, y él fue como los seres celestiales, y no como los terrenales. Y ella dijo: he adquirido un hombre con el ángel del Señor. El linaje de la serpiente es real, y ellos son los que gobiernan sobre los tronos del mundo, y que desfilan como presidentes y primeros ministros, banqueros, reyes, reinas, y la realeza del mundo. El símbolo del yin yang es una fiel alegoría del vientre de Eva, lugar donde comienza la dualidad a causa de una superfecundación heteropaternal, mellizos de distinto padre, en donde la semilla de Adán y la del dragón compartirían matriz, pues el vientre de Eva fue un campo de batalla y sirvió como laboratorio de un experimento genético donde fluctuaban positivo y negativo en el mismo espacio y tiempo. Es como si durante la gestación dentro de Caín transmutó un poco de humanidad y en Abel un poco de obscuridad. Fue por eso que Dios no interrumpió esa gestación. Podía haberlo hecho, y por ello Eva agradece a Dios que le permitiera nacer Caín. Muy interesante. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. No tiene ningún sentido que Eva haga esta exclamación delante de Dios, pues él previamente les había encomendado la orden divina de multiplicarse y poblar la tierra. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Por qué agradeció Eva este nacimiento de Caín, si Dios ya les había ordenado multiplicarse? Esta exclamación no tiene sentido si el padre de Caín hubiera sido Adán. Es más, cuando nace Abel, y Set no expresa el mismo agradecimiento. Al contrario, al nacer Set, dijo Eva: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Pero, ¿por qué Abel necesitaría un sustituto? Si supuestamente ya existe un hermano que aún vive llamado Caín. ¿Nota lo extraño que es esto? Por ejemplo, si tú tienes un hermano mayor y de pronto muere, entonces pasas automáticamente a ser el heredero y sustituto. Ahora bien, detener el embrión de Caín hubiera implicado poner en riesgo a Abel, y a consecuencia de esto, todo quedó contaminado en la matriz de la mujer. Por ello, el virus del pecado afectaría a las postreras generaciones, y aunque ciertamente poseemos una alta porción de luz en este cuerpo, existe un germen oscuro que Pablo tituló el pecado que mora en mí. Y hasta que no seamos conscientes de nuestra oscuridad, jamás podremos ver esa luz. Ya podremos ser el hombre más recto del mundo, pero siempre habrá en nosotros un pequeño reducto de oscuridad, y por eso una de las frases célebres del Joker es: solo hace falta un mal día para sumir al hombre más cuerdo del mundo en la locura. Así de lejos está el mundo de donde estoy yo, a solo un mal día. Interrumpir esa gestación hubiera sido lo más lógico por parte del Creador, pero la serpiente fue muy astuta en su estrategia. Para ello era clave un proceso de fecundación heteropaternal, donde ambos fetos compartan vientre al mismo tiempo. De este modo, el dragón ligaría a Caín y Abel en un mismo destino y evitaría que Jehová intentara interrumpir el embarazo de Eva, porque eliminar a Caín implicaría también poner en peligro a Abel. Y fue aquí, en la matriz de Eva, donde se materializó la dualidad de nuestro mundo. En definitiva, el yin yang simboliza la matrix dual, y técnicamente matrix es lo mismo que matriz, lugar donde se cultivan los fetos. A partir de aquí se tiene que reconocer y reconducir nuestra biología. Todo quedó contaminado en la matriz de Eva. Por ello, el virus mortal afectaría a las postreras generaciones, y por esto la matriz de toda mujer, cada ciclo lunar, requiere de una breve limpieza en su útero con la menstruación. Todo esto no sucedía al principio,
pero a causa de que el dragón usurpó el vientre de Eva, produjo en la naturaleza un cambio repentino que alteraría toda la creación. Uno de los tantos dibujos que existen para representar a la Pachamama es el de Pacha, y puede traducirse como mundo o tierra, mientras que Mama equivale a madre. Solo es otra manera de ilustrar el parto de Eva y el origen de la dualidad, con dos simientes totalmente polarizadas. Así terminamos este capítulo y vamos a dar paso al siguiente con el subtítulo Las dos simientes. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo.